Muy buenas tardes, estimados pastores, que Dios los bendiga muchísimo. En esta noche vamos a continuar el tema número 3 de la primera unidad, que se denomina las cualidades distintivas de un líder. Pero para comenzar a ver qué cualidades tiene un líder, vamos a comprender primeramente cómo es el corazón de un líder cristiano. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, podemos ver cómo Pablo, una persona que no creía en Jesucristo, es movido, transformado, eh, directamente por Jesucristo cuando se ve cara a cara. Todos conocemos esta historia. Él, siendo una persona que no creía en Jesucristo, se encuentra con el Señor y lo primero que hace es preguntarle quién era ese Señor que había hecho, quién era ese Señor que había bajado con semejante fuerza, con semejante luz, que lo había tumbado hasta el suelo. Y hace otra pregunta que es muy importante. El corazón de un líder tiene que ser de la siguiente manera. Pablo dijo inmediatamente: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Entonces el corazón de un líder es de esa forma, tiene que estar dispuesto, atento, atento a la palabra de Dios y dispuesto a hacer lo que el Señor o lo que su Señor le manda. Esas son las preguntas muy importantes que todo líder se debe hacer. Es decir, que este líder tiene que estar dispuesto, así como Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? De esa forma usted va a poder comenzar un liderazgo de éxito. Entonces, veamos cuáles son esas cualidades que un líder debe tener o debe tener. Eh, una de las cualidades que debe tener el líder es que sea competente. Una persona debe ser capaz, debe ser hábil, preparado, apto para hacer el trabajo. También esta persona o este líder tiene que tener carácter. El carácter no quiere decir que sea una persona autoritaria, sino que tiene que esto conllevar con lo que es el respeto, ese valor moral y espiritual dentro de ese carácter. También esta persona tiene que tener coraje, tiene que ser una persona valiente, una persona que sea apasionada de lo que haga, entusiasta, que tenga buen ánimo y que sepa resolver los problemas con optimismo, con fe y con sabiduría. También esta persona tiene que ser una persona carismática. Esta cualidad o este don natural no todas las personas la tienen, ya que esto a la vez atrae a las personas hacia el objetivo, hacia las metas que una persona tiene. Entonces también este líder tiene que ser una persona capaz de comunicarse. Sin la comunicación no va a poder avanzar tampoco. Así que usted tiene que ser una persona que se pueda comunicar con facilidad con las personas. No solamente es hablar y el otro escucha, sino que debe haber una interacción entre el emisor y el receptor. También es importante que el líder defina sus metas y sus objetivos, no solamente definirlas, sino que tiene que llegar a cumplirlas. Es muy importante que un líder proponga metas. Si un líder no tiene objetivos, no tiene una meta trazada, no es un líder. Por lo tanto, es muy importante también. También es importante que este líder tenga la capacidad de influenciar. En los temas anteriores habíamos señalado que el liderazgo es, en palabras simples y sencillas, influencia. Por lo tanto, este líder tiene que saber influenciar el ambiente en el que se encuentra. El líder también tiene que saber manejar sus emociones. Este tema es muy importante porque muchas veces nos movemos simplemente por los sentimientos, por las emociones. Tenemos que saber manejar esas emociones, tenemos que saber dominarlas y tener esa habilidad para poder guiar a un pueblo. También el líder tiene que ser una persona, un innovador. No puede quedarse quieto, no puede caer en la rutina, sino que tiene que ser dinámico, creativo, proactivo. Todo el tiempo tiene que estar creando, tiene que estar viendo nuevas formas para poder avanzar al cumplimiento de sus objetivos. El líder también tiene que ser, una cualidad muy importante, debe ser paciente. Si no es paciente un líder o un pastor, de seguro que va a fracasar, porque dentro de la iglesia existen diferentes tipos de personas. Por lo tanto, tiene que saber dominar, tiene que saber ser paciente. Es muy importante también que este líder no solo sea un mandamás, sea un capataz, sino que este líder deba manejar
con mucha sabiduría el respeto, porque comparar con un líder autoritario muchas veces marca ese margen de la falta de respeto. Por lo tanto, el líder tiene que ser una persona respetuosa. Y para ello, nosotros podemos tomar como ejemplo el líder más grande que ha existido en toda la humanidad, a Jesucristo. Él era un manojo de cualidades que podemos tomarlas como ejemplo para poder ser un buen líder. Pero veamos ahora algunas de las características que tienen dentro del liderazgo. Por ejemplo, el líder cristiano tiene que estar motivado por una visión, así como Jesucristo estaba motivado por la visión. Él tenía una meta, tenía su visión, y la visión era de salvar a la humanidad, salvar al pueblo, a toda criatura. Por lo tanto, él no dijo, me están golpeando, me están lastimando, me han insultado. No, a pesar de todas las cosas, a pesar de haber soportado la cruz, él jamás menguó en su objetivo. Él nunca desvió su mirada. Él, a pesar del sufrimiento, estaba tan apasionado por lo que él hacía que él soportó los peores castigos, las peores humillaciones, solo porque él amaba a su pueblo y porque él estaba cumpliendo esa misión, ese objetivo por el cual ha sido enviado. Otra característica que podemos ver de un líder cristiano es que tiene que ser una persona segura de su identidad. Así como Jesús podemos ver, por ejemplo, que Jesús, cuando él empezó el ministerio, cuando él se bautizó, el Espíritu Santo vino en forma corporal y dijo, y se oyó la voz de Dios mismo que dijo que este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Por lo tanto, usted como líder cristiano tiene que saber que Dios es su Padre y que Él también a la vez va a estar complacido con lo que usted está haciendo. Es muy importante que usted sepa quién es su Padre, quién es Dios y quién es su Padre. Por lo tanto, usted tiene que estar seguro de que es usted, de que es un cristiano. También otra característica que podemos ver en el liderazgo cristiano es que el líder depende de su Padre, así como Jesucristo. Sus obras, sus milagros siempre derivaban del Padre y siempre hablaba de su Padre. Y él decía que el Padre, si el Padre le dice, él hace. Entonces, de la misma forma, un líder cristiano tiene que depender de Dios, tiene que saber confiar en que también Dios va a cumplir su parte con él. Otra característica que vemos que el líder cristiano da autoridad y da responsabilidad a otros. No solamente Jesús como maestro, él hacía milagros, él iba a predicar y él hacía, pero sin embargo hubo un momento en que él agarró a las personas, a sus discípulos y a otros 180 y los instruyó y los envió y les dio autoridad. No se quedó solito, no, él no era egoísta, sino que él los preparó, los enseñó y luego les dio cierta responsabilidad. De la misma forma, un líder tiene que saber invertir su tiempo en otras personas, en formar a otras personas para que esas personas en un determinado momento puedan suceder a su persona, a su liderazgo. También es otra característica que podemos ver que el líder rechaza la fama y el reconocimiento. Ustedes recuerdan que cuando Jesús andaba y le decían los fariseos y algunas otras personas, les decían, vamos, te vamos a hacer fama, te vamos a publicar, te vamos a presentar, pero él decía, no, yo no he venido a hacerme fama, sino que toda la gloria la daba al Señor, a Dios, al Padre. De la misma forma, el líder cristiano no es el centro de atención. El líder cristiano siempre tiene que dar la verdadera gloria a Dios mismo. Otra característica dentro del liderazgo cristiano es que el líder toma siempre el camino recto. Jamás Jesús desvió su mirada, pese al sufrimiento, pese a todas las amarguras, penurias que él pasó, él jamás desvió su mirada, siempre estaba su meta puesta con la mirada firme en lo que el Señor, que Dios Padre le había encomendado. De la misma forma, un líder tiene que tomar el camino y el camino para nuestra guía es Jesucristo. El líder también tiene que ser una persona que equilibre el trabajo con el descanso. Es muy importante que no solamente nos dediquemos a una cuestión y que descuidemos otros aspectos muy importantes, así como la familia, así como el hogar, como muchas otras cosas que también son importantes, el trabajo tal vez,
no solo podemos decir a título de que yo soy un líder cristiano, descuido a mi familia, descuido a las personas. No, sino que también tenemos que saber equilibrar entre el descanso, entre el cuidado, entre la familia y todos los otros aspectos que son también importantes. Ahora, veamos otras características de vida interior de una persona. Estas características lo vamos a encontrar en el libro de 1 Timoteo, en el capítulo 3, versos 2 al 7, en la que nos menciona claramente el que desea obispado, buena cosa deseado, dice, ¿no? Pero entonces veamos en resumen en sí prácticamente lo que dice este capítulo, que dice que el líder cristiano tiene que ser irreprensible, tiene que ser marido de una sola mujer, eh, tiene que ser una persona sobria, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, y entre otras. Pero esas son las que tienen esas características de vida interior, es decir, de uno mismo, de una persona. Un líder tiene que tener esas características. Sin embargo, hay otras características más, que son también importantes. Eso lo estamos pasando por alto. Vamos a ver un tema muy especial en ese punto del libro de 1 Timoteo, para lo cual ya vamos a tener más tiempo. Pero ahora veamos qué es lo que tiene que tener también un líder cristiano en la vida de hogar, dentro de su hogar. ¿Cómo tiene que ser? La Biblia en el mismo capítulo, en el libro de Timoteo, nos dice que gobierne bien su casa. Llama poderosamente la atención de que el apóstol Pablo no pide que el líder sea un buen trabajador, sea un buen estudiante o un buen empresario, sino que señala específicamente que gobierne bien su casa, porque la iglesia no es una empresa o una asociación, sino una familia. Entonces, si usted quiere saber cómo va a manejar un grupo, una iglesia, entonces usted tiene que haber un equilibrio entre cómo dirige su familia, cómo es usted dentro de su familia, porque ahí claramente señala, pues si no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Esto se puede entender, por ejemplo, en esa característica acerca del equilibrio que debe tener el trabajo, con el trabajo y el descanso. Usted puede ver, por ejemplo, que un líder no puede estar dedicado al 100% o tal vez más a la iglesia y descuidar su casa. Si en su casa su familia está desunida, está desintegrada, la esposa está mal, los hijos están en la droga tal vez o en el alcoholismo, entonces, con qué ejemplo va a predicar? Por lo tanto, es muy importante que en la vida, en su hogar, el líder cristiano también sea un ejemplo dentro de su familia, que sea un buen padre de familia. Eso es lo que tiene que demostrar en su hogar. Ahora, veamos también cómo tiene que ser el líder cristiano en la iglesia. No simplemente estamos diciendo que es un líder y ahí lo tapa todo, sino que el líder cristiano tiene que ser dentro de la iglesia una persona que tenga madurez espiritual. La inmadurez, los niños espirituales no están aptos para servir en la iglesia. Imagínese que usted sea un neófito, un inmaduro, y en el primer momento, en el primer tropiezo, en la primera tentación, usted va a caer. Por lo tanto, un líder cristiano tiene que tener cierta madurez espiritual para poder guiar a otras personas. Es muy importante que usted dentro de la iglesia como líder cristiano tenga una madurez espiritual. Ahora, veamos también acerca de cómo tiene que ser el líder cristiano en la calle, porque es muy importante también que muchas veces los cristianos dentro de la iglesia somos muy buenos cristianos, sin embargo, en la calle tenemos un mal testimonio. Imagínese que usted en la calle le conozcan como un problemático, como una persona conflictiva, que le conozcan como un borracho o como un infiel a su esposa, y cuando usted lo vean en el liderazgo, cuando alguno de sus vecinos lo vean, tal vez nombrándolo como pastor, va a decir, pero si yo a esta persona lo conozco y es mala, entonces ese testimonio va a hablar mal de usted. Por lo tanto, usted tiene que tener un buen testimonio de los de afuera, no los de la iglesia, porque en la iglesia muchas veces
son cristianos, pero en la calle se quitan el disfraz de cristiano y se convierten en otras personas. Por lo tanto, es muy importante que el líder sepa tener buen testimonio, tenga buen concepto, la gente que lo conozca o los que no le conozcan, digan, este sí realmente es una persona diferente, es una persona que conoce a Dios. Por lo tanto, eso es también muy importante hacer notar. Estos tres aspectos que hemos visto, que son muy importantes acerca de las cualidades, de las características que tiene un líder. Por lo tanto, yo les pido a todos ustedes, amados siervos y líderes que ya están, tomen muy en cuenta estos puntos, estas cualidades que hemos mencionado. Sin duda hay un sinfín de conceptos, un sinfín de cualidades, pero no las podemos mencionar por el tiempo que nos permite. Muchas gracias por su atención.